¿Aló? ¿Rockstar? Estás escuchando Doctor Rocks con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago San Miguel y ustedes están escuchando el podcast Doctor Rocks, un podcast que hacemos entre tres abogados de entretenimiento para darle a artistas herramientas para que tomen el control de sus proyectos. Como siempre, me acompañan mis dos queridas colegas, Mila Renza y Mónica Zuluaga. Estimadas, ¿cómo están? Hola a todos, gracias por escucharnos en un nuevo capítulo del Doctor Rocks para hablar con ustedes y para contarles lo que traemos el día de hoy. Hola a todos. Un saludo muy especial, un agradecimiento especialmente a ustedes por escucharnos y por contarnos que nos escuchan. Es muy emocionante cuando nos dicen que nos escuchan y que en algo les sirve este espacio. Así que bienvenidos y gracias. Entonces queríamos contarles un cuento. No sé si han visto en las noticias en el último año, o en el último año no, como desde final de 2020, como tal artista vendió su catálogo. Bob Dylan vendió su catálogo. Sí, David Bowie, pues la familia de David Bowie vendió el catálogo de David Bowie. Y la pregunta que nos hacemos en el fondo es como, creo que tenemos dos y eso es lo que queremos abarcar hoy en el podcast y es, ¿por qué está pasando esto? Pero la más importante es, ¿qué es lo que están comprando? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando alguien dice, yo vendí mi catálogo o compraron el catálogo de, ¿a qué es lo que se están refiriendo? Ahí a mí me parece clave como partir de un concepto que lo hemos mencionado en este espacio y que tiene que ver con que cuando hablamos de estos temas de derechos de autor, finalmente hablamos de un derecho de propiedad. Es decir, estamos hablando de un activo que es intangible sobre el cual se pueden hacer negociaciones. En consecuencia, aunque pareciera raro porque estoy comprando algo que en estricto sentido no se ve, es algo que tiene perfectamente una capacidad para transferirse, para apropiarse y para ser parte del patrimonio de una persona. Entonces, no sé, Cami, si quieras contarnos cuáles son esas dos posibilidades de distribución y de pago, de transferencia en ese sentido, de esos catálogos que pueden entregarse. Pues creería yo que lo ideal es empezar por definir o tratar de entender qué quiere decir catálogo. Por un lado, el catálogo tiene que ver con las obras musicales, con lo que llamamos derechos editoriales o los ingresos editoriales, y por el otro lado está el fonograma o la grabación, que son los derechos derivados de la grabación que tengamos. Entonces, digamos que lo primero que tenemos que entender es a qué catálogo de todo esto que compone el catálogo se está refiriendo. Si es solamente a los derechos editoriales, es decir, a los derechos de autor ligados a la obra, o si además cuando hablamos de catálogo también nos estamos refiriendo a esos fonogramas o grabaciones de las obras musicales. Sigue a Mila en Instagram como @MilaRenza. Ahí hay que tener en cuenta una cosa y es que hay otra palabreja que aparece mucho relacionada con esto y es el múltiplo. Sí, es cómo le ponen un precio a lo que sea que están comprando. Entonces, primero definir qué estamos comprando. Con estas dos cosas que dice Mila es, ¿estamos comprando la parte fonográfica o estamos comprando la parte autoral? Y lo segundo es el múltiplo o cómo evaluamos qué es lo que estamos comprando. Y esos son pues con diferentes tipos de técnicas de evaluación, pero casi siempre lo que terminan haciendo es una revisión de cuánto se generó en promedio en un año, digamos, y eso se multiplica por un número. Ese número, cuando se está comprando una empresa o cuando se está comprando un activo que genera flujo de caja, se define por el mercado en el que está. Y eso puede ser cualquier cosa entre 3 y 25. Así es una cifra que no está establecida y que realmente como que se vuelve un tema consensual. Hay mercados en los que hay unos números más comunes que otros. Lo que ha sorprendido de estas transacciones de los últimos años, de esos catálogos enormes que además son catálogos probados por el tiempo porque son de canciones que se lanzaron hace muchos años, lo raro es que los múltiplos han estado alrededor del 16, del 18, del 20, del 24. Sí, eso significa que la persona que está poniendo esa plata, si el catálogo no subiera en sus usos, si genera la misma cantidad de plata, solo va a recuperar la inversión 16 años después, 20 años después, 25 años después. Entonces son unas apuestas que muchas veces pues a uno ni siquiera le caben en la cabeza, ¿no? A mí hay una duda que no sé si esté un poco desconectada de todo lo que hablamos, pero también tiene que ver con, nosotros decimos que sí, que ese catálogo va a dar mucho dinero o no, no sabemos, pero igual mal que bien el catálogo necesita de unos profesionales que deben estar conectados con la forma en la que se mueven este tipo de negocios editoriales, que como ya lo hemos dicho en el podcast es el negocio más viejo de la industria y digamos de los primeros que se establecieron. Entonces
A mí me surge una duda adicional con esta compra de catálogos y es si esos grandes fondos de inversión tienen la capacidad como tal de verdad de manejar esos catálogos y de hacerlos rendir y generar esos retornos que están presupuestando generar, ¿no? Porque eso va a implicar también como un movimiento en el mercado adicional y es, yo como fondo puede que no tenga el, no sé, analista de derechos de obras musicales y necesite adquirir ese conocimiento. Ellos no sé qué tan involucrados estén en ese día a día del negocio, ¿no? Pues yo creo que de entrada, si se arriesgan a comprar un activo con esas características, pues por lo menos deben entender su dimensión y lo que eso implica. Y también creo que pues lo más sensato es que si internamente no tienen esa capacidad, pues definitivamente tienen que tercerizar esa gestión, porque sin duda, si yo compro un catálogo de canciones o un catálogo de fonogramas, pero no hago nada con ese catálogo, pues o no sé cómo funciona el negocio para que ese catálogo se mueva, pues es lo mismo que comprar un lote y no hacer nada con él y dejarlo que se acabe, pues que alguien tome posesión de él, por ejemplo. Ahí yo creo que la ventaja está en que son pues activos probados por el tiempo, o sea, es como la gente que oye David Bowie no va a dejar de oír David Bowie y su obra es tan importante para la música que difícilmente se va a pasar al olvido porque cambió de manos su administrador. ¿Sí? Lo que digo es que hay cosas del uso de la música que no dependen de quién las está administrando. Así que de pronto el recaudo depende de quién lo está administrando por sí, pues que tiene que ir por la plata. Y a veces el crecimiento también depende de quién lo está administrando porque es la discusión de cómo buscarle nuevas oportunidades. Ahí digamos que yo creo que es curioso y cómo cambia si estás comprando la parte fonográfica que si estás comprando la parte autoral. Porque en muchos de estos casos, cuando uno revisa y es decir, no, es que vendieron la parte autoral, porque es que ese artista era compositor, era compositora o es compositora, ¿sí? de esas canciones que cantaba. Y los tracks nunca fueron de ellos. Los tracks siempre, o sea, es un sello discográfico el que ya los estaba controlando y el que estaba haciendo todo. Entonces, digamos que ese sello siempre tendrá la intención de seguir comercializando esas canciones, de seguir sincronizándolas, utilizándolas en diferentes espacios, en videojuegos, en películas, en trailers, en otros asuntos, y pues tendrán que tener la otra pata, que es ir a buscar pues quién tiene los derechos editoriales, que en este momento, en muchos de esos casos que estamos mencionando, son unos fondos de inversión que puede que no parezcan como los profesionales de la música, pero que seguramente están contratando administradores profesionales de la música para que puedan intermediar esas relaciones y que no se pierdan esas oportunidades, ¿no? Me surge ahí como una inquietud también que quiero plantearles y es, en principio, cuando uno se imagina una compra de catálogos, es la compra de la propiedad, de la titularidad, ¿cierto? De que ya deja de ser dueño uno y es dueño otro. Pero ¿será que esa compra de catálogos también implicará la compra o podrá ocurrir con la compra no de la titularidad, sino de la participación en regalías? Porque en ocasiones, también lo hemos mencionado acá, uno puede no ser dueño, por ejemplo, del fonograma, pero sí tener un porcentaje de participación en las regalías, o sea, en los ingresos que ese fonograma genere. Eso también podría ser parte de una negociación y también sería una compra o venta del porcentaje. Por supuesto. Yo creo que sí, y en especial, digamos, en esos espacios separados hay que mirarlos por aparte, pero pensemos en el espacio de la composición. Tiene este pedazo de, los gringos lo separan entre la regalía autoral y la regalía del editor. Y las sociedades de gestión colectiva lo que hacen es que hay un pedazo que sí o sí se lo pagan al autor, al compositor, y hay otro pedazo que sí o sí se lo pagan al editor. Entonces, si vendes los derechos, incluso vendes ese derecho de remuneración, ¿ahí qué? Entonces, yo creo que es un contrato en el que además te comprometes a entregar una carta de instrucción para que la sociedad de gestión colectiva no te pague más a ti, sino le pague a alguien más, porque se entiende que ese derecho no es tan negociable y es discutible ahí dentro de esos rollos. Entonces, sí genera esas preguntas de hasta dónde estás vendiendo algo. De acuerdo. Y a veces la distinción de vender el catálogo para negocios en Estados Unidos a veces simplemente es vendió la parte del editor, pero se conservó la parte del compositor, por ejemplo. Pero tengo entendido, por lo que leí por varias cosas, que el de Shakira lo vendió entero, o sea, vendió incluso la parte autoral. La pregunta es, ¿cómo jurídicamente quedó eso en el contrato? Para poderlo hacer efectivo tienes que entender los espacios de cobro para tener las cartas y tener las cosas puestas para que sea correcta el recaudo, ¿no? De acuerdo, que al final el otro no tenga un contrato de venta de catálogo que no le sirva para ir a cobrar en las sociedades de gestión, por ejemplo. Correcto. Y en el lado de la parte fonográfica, la pregunta es sobre la regalía del artista. Cuando estás trasladando esos derechos, ahí el artista, ¿qué? O sea, tú tenías que pagarle una regalía
regalía de cuánto, del 10, del 12, del 15, del 20, del 50, dependiendo de lo que tengas, y eso tiene que ser parte de la negociación. De ahí en adelante, ¿cómo el nuevo dueño tiene que liquidarle al intérprete principal si es que pactó esa regalía? Y en algunos lugares es obligatorio pactarla. Si decimos que en México, por ejemplo, es irrenunciable. Entonces toca pactarla. En otros espacios es más consensual. Yo soy de la teoría que en Colombia es consensual, pero podríamos, ahí sí, me voy a los traques con el que quieran, pero podríamos discutirlo. Que por costumbre mercantil se da, por supuesto. Entonces, bueno, entonces siempre se pacta, pero podría no hacerse. Es consensual, pero finalmente la ley sí establece el derecho a la remuneración equitativa. Por eso uno pensaría que tiene una connotación obligatoria, que no sea renunciable tampoco es así de literal, pues la norma, es verdad. Sigue a Hemisferio Derecho en Instagram como @Hemisferio Derecho Legal. Ahí lo importante es un poco lo que decíamos en el comienzo, y es que sean conscientes sobre qué y a qué se refiere la palabra catálogo, ¿no? Entonces, por el lado de los derechos editoriales, tener en cuenta que cuando usted le compra el catálogo, ejemplo, a Shakira, y Shakira compuso sus canciones con más autores, pues usted va a estar negociando el pedacito de Shakira sobre esas canciones, no los demás pedazos. Entonces, ojo, ese disclaimer, por decirlo así, porfa, tenga precaución de qué es lo que está comprando. ¿Usted está comprando porcentajes de ese autor o está comprando la canción completa? O sea, el pedazo de composición de Loba, que es de Jorge Drexler, sigue siendo de Jorge Drexler. Básicamente, ese es el ejemplo. Y si usted cree que lo está comprando completo, pues no, tiene que ir a hablar con Jorge Drexler y mirar a ver cómo está el catálogo de él. Posiblemente, ¿no? Eso es lo que creemos en este momento. Si mañana aparece el split de Loba con que la administración es de Chucky, pues estamos hablando de otra cosa. Sin embargo, igual el porcentaje es de Jorge. Lo que pasa es que la decisión sobre qué hacer con la canción es de Chucky. Pero porfa, échenle ojo a cuál es el porcentaje, qué quiere decir catálogo autoral en ese caso. Y por el lado del fonograma lo mismo. Revisen qué quiere decir catálogo, digamos que fonográfico, para ese artista al que usted le quiere comprar el catálogo. ¿Es un 10% en todas las canciones? ¿Es un 5? ¿Es un 8? ¿Es un 3? ¿Es un qué? Porque en cada canción posiblemente sea un acuerdo y un universo diferente que tiene como sus propias dinámicas. Entonces lo primero es como saber y englobar qué quiere decir catálogo. Ahí hay otra distinción de cómo se refiere la gente a los catálogos, y es de, llamémoslo pues, un cúmulo de canciones, un cúmulo de derechos, pero es muy curiosa la definición en el tiempo. Sí, y es porque hace poco salió una noticia diciendo como ahora se consume más música vieja que música nueva. Sí, me lo mandó mi hermano además, ¿no? Por WhatsApp. Y yo le dije, ¿pero tú viste la definición de música vieja? Y la definición es cualquier canción que haya sido lanzada hace más de 18 meses, ¿sí? Entonces es bien curioso, ¿no? Es como, no, el catálogo, ¿sí? Es como, ahí empiezan a hacer como distinciones, ¿no? Como hay catálogo y catálogo profundo, o sea, deep catalog, ¿sí? Que es como Queen. ¿Y es por qué? Pues porque es catálogo que ya lleva más de 20 años de lanzado, que está generando plata y que incluso genera más plata que la que generaba cuando se lanzó. Sí, esos ya son unas máquinas de dinero que no tienen sentido. Digo, yo es conectar una acueducto de billetes a la casa, pero no significa que toda canción solamente por el hecho de existir genere plata, que ese es el otro pedazo. Cuando dicen, no, pues están comprando catálogos como si fuera así una cosa así normal, ¿no? O sea, como que todo el mundo está con la posibilidad de volverse millonario de la noche a la mañana. Para un artista que está empezando, un artista independiente, ¿qué posibilidad hay de que le compren su catálogo por una cifra astronómica? Y la respuesta es que no hay ninguna. De acuerdo, no hay ninguna. No, hay que ser realista. Porque la medición es de, como decía, de cuánto genera en un año, y eso con un múltiplo, pero además piensa en el peso que tiene un activo que ha generado dinero de forma constante durante 20 años y cada vez hace más plata. Es mucho más poderoso que tengo un grupo desde hace 6 años y pues hacemos una platica y pues está cool, pero hay días que nos va bien, hay días que nos va mal. Entonces de pronto ese catálogo todavía no está en un lugar en el que haya un tercero que entra a decir yo le pongo plata porque quiero recuperar la inversión en 10 años. Claro, puede pasar como siempre que hay algún perfil que identifique un mercado potencial en ese catálogo en un tiempo y prefiere comprarlo desde ya. Puede pasar. Es improbable, pero puede pasar. Sí, puede pasar, sin duda. No, y pájaro en mano. Yo mamo gallo diciendo, en la compra de catálogo de Shakira, a ella le fue muy bien. Por la cifra astronómica que sea que lo haya vendido, pájaro en mano. O sea, ella se debió quedar con mucho dinero. Pero digo, el que debe estar muy triste dentro de esa negociación es el hijo de ella. Bueno,
bueno, los hijos de ella, porque los derechos de la parte de composición de Shakira empiezan a contar los 80 años de vigencia después de que ella muera. Y pues ella es una mujer que tiene 40 y varios, le quedan todavía muchos años de vida. Entonces esa gente hizo una inversión a 120 años. O sea, primero nos mata el calentamiento global antes de que se venzan esos derechos, ¿sí? Pero en ese sentido ya no son heredables. Sí, es como el dinero en efectivo sí es heredable, pero los derechos de las canciones pues ya no pasan a sus herederos. Que me hiciste acordar de la película del Rey León, que tiene que ver justamente con eso. De la discusión de Umbube, de The Lion Sleeps Tonight, de Solomon Linda y todos los derechos alrededor de esa canción, que tuvo un montón de adaptaciones y que finalmente pues terminan demandando a Disney por los usos que se hicieron en El Rey León, que es fascinante. Otro día hablamos de eso en detalle, que es bien chévere el caso. De acuerdo, y que al final también pone sobre la mesa esa discusión que planteaste ahí, Santi, y es, después de que ese catálogo se vende, ¿habrá algún chance de que eso vuelva o no a sus herederos? ¿Legalmente habrá alguna ruta que lo permita? Bueno, interesante también. Y aquí una pregunta al aire de ¿y por qué será que se están vendiendo ahora esos catálogos? Y estamos acá especulando, o sea, sinceramente, desde mi cocina. Sí, es como ustedes, ¿cómo la ven? A mí realmente es que el tema me parece espacio fértil para todas las teorías de conspiración de la industria musical. O sea, esto puede ser desde gente que tiene deseos desde chiquito de hacerse dueño del catálogo de David Bowie, porque ¿por qué no? ¿Sabes? Como alguien con mucho dinero que dice, yo siempre he soñado con tener ese catálogo, y es feliz y ya está, y es una persona emocionada. O gente que, como decías tú ahorita, Santi, pues tiene muy claro que eso es un catálogo que va a dar plata y que va a dar plata hasta que el mundo se vuelva a acabar. Y eso pues es plata, y es una plata constante. Y es una plata constante mientras además esté vivo el autor. Yo creo que ahí es en donde está el auge, como en que a medida en que pasan los años, poco a poco las editoras están presentando unos números positivos muy interesantes. Después de la pandemia creería yo que va a haber un auge en shows en vivo, y eso va a impactar las regalías editoriales. Entonces creo que es un poco como los fondos de inversión montándose en la ola antes de que empiece a caer el dinero por los tours que vienen, por los shows que vienen. Sí, a mí me inquieta que al final esto siempre ha ocurrido, como que yo siento que la pregunta sería como ¿por qué hoy está en el ojo, cierto? O sea, ¿por qué hoy se les ocurre que pueda ser interesante sabiendo que siempre ha pasado que esos catálogos generan plata, cierto? Y hay una cosa que yo creo que yo sí voy a parecer como muy romántica con esto, pero yo creo que también ha ocurrido que hay más información sobre esto. Tal vez en otro momento lo que pasaba en la industria, que finalmente está soportado en cosas que están en la ley hace mucho tiempo, no se conocían tanto como hoy. Hoy finalmente es un tema que los músicos y que la industria en general conoce más, y eso tal vez da pie para que sea más visible lo que pasa económicamente con esos activos. Y que también, como es un evento noticioso, pues al mismo tiempo ayuda a que se mueva el mismo rollo y se pueda pues comercializar mejor y generar más ingresos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, como que no es una cosa nueva. Sí es nuevo, me parece a mí como que hay unas cosas chistosas en la que, por ejemplo, con el catálogo de Springsteen, cuando dicen es que lo compraron creo, un múltiplo ridículo, como de 23x. Uno hace las cuentas, y es el catálogo fonográfico. Uno hace las cuentas que tiene que empezar a contar desde el momento de la publicación, y no dan los años para recuperar la plata versus la duración de los derechos. Sí, y es como, es muy raro, porque es que además el catálogo fonográfico hay que pensar que su duración es desde el momento de la publicación, y usualmente son como 70 años desde eso, si es que no hay otro tipo, como cosas como reversiones u otras cosas que pueden aplicar. Pero digamos que pues, para decirlo de forma general, o sea, son más o menos 70 años después de la publicación. Pero los catálogos de composición, sí, como tienen tantos años, digamos, de vigencia, si es que además el compositor está vivo, sí tienen como unas razones mucho más claras de por qué pagar unos múltiplos más grandes si están generando plata desde hace rato. Sigue a Santiago en Instagram como @sordo, ZOORDO. A mí me genera una duda muy particular con esto que pasó hace no sé cuándo salga este capítulo, pero hace poco, digámoslo así para ponerlo en genérico, que fue Neil Young haciéndole boicot a Spotify, diciendo, yo no quiero estar en la misma plataforma que Joe Rogan, bajen mi música. ¿Sí? Yo hice un videito en TikTok diciendo, pues muy valiente el man diciendo baje mi música cuando él no es dueño de eso. Sí, o sea, él no es dueño de la parte fonográfica, entonces él puede pataletearse con Spotify, pero tiene que ser Warner el que pida que le bajen la música. Y Warner pidió que le bajaran la música. Luego viendo otro videito, me di cuenta, alguien diciendo que
pues que Neil Young vendió el catálogo de composición a Hipgnosis, ¿sí? Y yo decía, ok, ahora pienso como abogado. Digamos que la solicitud de él, llamémoslo que políticamente y en términos estéticos y artísticos tiene sentido y pues tiene razón, y Joe Rogan con el rollo antivacunas y con el tema racista, pues sí vale la pena ponerle la pata en algún lado, decir como, hey, esto no se debe hacer. Pero digo, si yo fuera Hipgnosis y no conozco ese contrato y el artista que yo le compré el catálogo sale activamente a boicotearme el catálogo y los espacios de comercialización, ¿no incurriría en responsabilidad civil de alguna manera por eso? O sea, por decir como que salga a decir, pues yo soy el artista, pero usted ya nadie utilícelo en esta plataforma. Me estás haciendo un daño. Pues, en estricto sentido, o sea, Santi, si yo me paro como en el concepto del derecho moral de retracto, por ejemplo, yo podría como autor ejercer ese derecho, obvio pagando una indemnización a quien es el titular y asumiendo los daños que le puedo causar. Pero es que él no hizo un retracto, es un retracto parcial. Sí, es como, no dijo como, no pueden volver a usar mi música en la vida. No, es, tú en particular no puedes usarla. Eso no es retracto. Como en libre explotación del catálogo. Sí, es como, yo digo, eso no es retracto. O sea, es como, esto es boicot. O sea, yo creo que puede generar daño. Y ahí la cabeza me voy contra las paredes. Pero una pregunta ahí, con eso que mencionaba Santi. Si, por ejemplo, solamente el catálogo fonográfico fuera el que no es de él, pero él sí conservara su catálogo editorial, él sí hubiera podido hacer la solicitud de que se bajara la música, a razón de que él conserva la propiedad de la obra que está integrada finalmente en el fonograma. Sí, pues yo creo que no. Sí, yo creo que incluso si él fuera dueño de su catálogo editorial, no podría pedir que no se explote el catálogo fonográfico, porque ya es una licencia que ya expidió. Seguramente habría un lío ahí, digamos, de contractual con Warner en su momento. O sea, que a la larga sí es el que tiene el fonograma el que define si distribuye o no distribuye. Sí, el editor o el compositor pues podrá pataletearse todo lo que quiera, pero ahí llega un tema discutible en el que ya hay una licencia que está de por medio. Es distinto que cuando se utiliza, por ejemplo, la música en un espacio político y tú no habías dado la licencia y tú te puedes pataletear diciendo, hey, no lo utilice, pero ya en una distribución ya hecha, no. Y por eso mismo, digamos, este espacio, a pesar de que a mí el podcast me gusta que sea un lugar que se pueda hablar directamente a los proyectos independientes y a los proyectos que están empezando, y también a gente que está buscando información sobre la industria musical y que sea muy práctico. Quería hablar de este tema porque no lo han preguntado, pero al mismo tiempo, en muchos sentidos, creo que es impráctico. Sí, como que muchas veces estás en una esfera que es extraña, de un mercado diferente, de un lugar además de música que ya tiene mucho tiempo de haberse publicado, que no está tanto en la esfera del día a día de o lo nuevo, o de los lanzamientos, o de los circuitos, o de los proyectos que están activos y sacando cosas. Entonces como que ni siquiera le gastaría neuronas de un proyecto como ese a tratar de buscar una oportunidad de ver quién nos compra esto, pues porque creo que no es tan posible. Sí, un poco como entender por qué conceptualmente es interesante y porque al final es una cosa que está pasando cada vez más, y que lo que vos decís, Santi, como que la gente puede preguntarse cómo funciona esa vuelta, pero de acuerdo que tal vez para un entorno independiente no sea tan funcional. Yo creo que está cool también como entenderlo como ejercicio, ¿no? Es decir, lo que decíamos y lo que se ha dicho durante todo el episodio, y es, se han comprado catálogos que son muy grandes, catálogos que tienen un nivel de, digamos que de relevancia, de popularidad bastante alto, y digamos que esos dos factores deberían ser indicadores para ustedes al momento de crear su música y de grabar su música. Entonces creen buen catálogo, creen no digamos que mucho, y acá el consejo no es creer música por crear, porque tampoco, pero sí creen un catálogo que sea bonito, que sea consistente, que en 5 años o 10 años ustedes se sientan muy orgullosos de lo que crearon y que pueda servir a medida en que crece para generar nuevos proyectos, para generar nuevos negocios y para seguir abriéndole puertas a sus proyectos. Si se permite dar un consejo, es siempre tengan muy claro dentro de su proyecto y estructúrenlo de esa forma, de saber quién es dueño de los fonogramas, de la parte fonográfica, y quiénes son los dueños de la parte editorial o de composición, digámoslo así. O sea, como entender que esos son dos espacios diferentes de propiedad, que son dos cosas que se manejan de manera distinta, que parece que están fusionadas, pero que pueden tener maneras de administrarse y maneras de explotarse que son diferentes. Entonces, que un proyecto tenga muy claro
que esos dos lugares están separados les permite tomar decisiones como firmar con un sello y entender que a veces pues el sello va a ser dueño de un pedazo, o entender que si ustedes lo hacen, ustedes van a ser dueños de todo, que no vayan a caer en estos rollos de es que mi productor me dijo que tocaba firmar un contrato en el que él se quedaba con el máster y que les parezca normal, porque eso no es normal. Sí, ese tipo de cosas, como que entender que esas dos cosas van por separado y que es importante saber que son activos, que alguien debería ser dueño de eso, y pues que si ustedes pueden ser dueños de eso, pues mejor. No sé, Moni, si tienes ahí algo. Sí, iba como a concluir a partir de lo que estás diciendo, Santi, que yo también lo menciono mucho, y es no dejar al azar la gestión de esos activos. En principio son naturalmente de uno en un proyecto independiente, pero si lo dejamos al azar, no significa que estamos haciendo un bien a la humanidad y que eso lo van a invertir en una fundación para niños con hambre. No, eso se lo va a ganar a alguien que no somos nosotros. Es como tener claro qué va a pasar con eso y tener el control. Pues bueno, estimados, estimadas, muchísimas gracias por su atención. Esperamos que esta información les sea útil. Cualquier duda, cualquier pregunta, nos la pueden preguntar por Instagram, en este momento por TikTok también. Yo aquí dando clase desde @sordo_ZOORDO. Cualquier pregunta, cualquier cosa, por ahí nos estamos viendo. Nos encanta que escuchen el podcast y nos encanta saber que hay gente que esta información le está siendo útil. Un abrazo a todos, otra vez gracias por escucharnos, por prestarnos un ratico de sus vidas para escucharnos de estos cuentos que les queremos echar y esta información que esperamos sea muy valiosa. Un abrazo y nos escuchamos en la próxima. Chao. Si te interesó este tema y quisieras saber más, puedes encontrar información adicional en el sitio web derecho.rocks y en hemisferioderecho.com.co. También puedes enviarnos tus preguntas por mensaje directo en Instagram a @derechorocks o @hemisferioderecholegal. Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.